Bueno, el Papa Francisco sigue avanzando en su intención de ir transformando las instituciones dentro de la Iglesia, y uno de esos ámbitos institucionales, sin lugar a dudas, muy relevante, tiene que ver con este Código de Derecho Canónico, que es el código que recoge esencialmente las prácticas que la Iglesia considera que son delictivas, que son faltas, y que evalúa internamente y castiga internamente. Esta palabra internamente, este adverbio internamente es clave, es la Iglesia con la Iglesia dentro de la Iglesia. Y la inclusión, en este caso, de los delitos relacionados con la pedofilia en el Código de Derecho Canónico es supremamente relevante. Hay gente que se pregunta, y es que antes la Iglesia no hacía investigaciones por esto, pero si yo he oído que ha habido no sé cuántas investigaciones, claro que las hacía, y claro que había sanciones, y claro que se han dado sanciones en ese ámbito. Sin embargo, la tipificación explícita y específica del delito de la pedofilia como uno de estos delitos que se consideran dentro del Código de Derecho Canónico había sido un pedido explícito y recurrente de parte de las víctimas, y finalmente se ha hecho esa transformación. Fuera de atender las demandas de las víctimas, ¿por qué es importante esta transformación que se ha hecho en este código? Por varios motivos. En primer lugar, porque se amplía el plazo de prescripción del delito. Anteriormente o hasta el día de hoy, la prescripción de 20 años parecía insuficiente para dar lugar a las denuncias, las investigaciones, que se animara a la víctima, que se desarrollaran los procesos, y prescribían los delitos y terminaba no habiendo sanción por simple prescripción. Se amplían los plazos de prescripción. En segundo lugar, se prevé la indemnización a las víctimas, algo que antes se podía hacer como no se podía hacer y dependía más bien de la buena voluntad de los involucrados y de la Iglesia, por supuesto. Ahora se establece explícitamente la indemnización de las víctimas. En tercer lugar, se le resta discrecionalidad a las autoridades encargadas de hacer la investigación interna y de establecer las sanciones. Antes existía mayor discrecionalidad, ahora se fijan pautas muchísimo más concretas. Adicionalmente, se establece que el encubrimiento de parte de autoridades que sean negligentes a la hora de actuar dentro de la Iglesia en estos casos de pedofilia es también una falta a sancionar y se tipifica de manera explícita. Pero aparte de eso, se amplía más allá del acto sexual con menores. Se establece claramente que el incitar a un menor de parte de algún miembro de la Iglesia, incitarlo a incurrir en pornografía, mandarle fotos, tomarse fotos, entregárselas, etcétera, etcétera, es también un delito, y asimismo que alguno de los miembros de la Iglesia tenga en su poder y trafique con material pornográfico es también parte del delito. Un elemento muy importante, esto no se circunscribe solamente a menores de edad, por lo tanto el acto de la pedofilia, sino que también se incurren en prácticas delictivas si se hace con mayores de edad o con violencia o abusando de la autoridad del miembro de la Iglesia que esté en ese momento ejerciendo esa clase de conducta. Todas estas prácticas terminan siendo tipificadas dentro de esta nueva reforma que se ha dado en el Código de Derecho Canónico, y es clave para saber si finalmente se terminan sancionando de manera mucho más elocuente y más estricta. Acuérdense ustedes, las sanciones pueden ir desde trasladar a una persona, confinarla en un sitio específico, evitar que use símbolos religiosos, evitar que haga cierto tipo de, que practique cierto tipo de rituales religiosos, y fuera de eso, incluso que haya multas. Hay gente para la que todo eso parece ser insuficiente, porque muchas personas lo que dicen es, está bien que la Iglesia apriete todas esas tuercas internamente, pero qué bueno sería que la Iglesia inmediatamente le avisara a la justicia de cada país qué es lo que está pasando y ayudara a la justicia de cada país para que hubiera una investigación penal concomitante. Por ahora, este primer paso se da dentro de la Iglesia. Y un último punto, les recomiendo mucho ver una película de un director chileno que se llama Pablo Larraín, del que hemos hablado varias veces en este noticiero, una película que se llama El Club, y que muestra que incluso con todas estas modificaciones que se dan dentro de este código, puede ser que las sanciones terminen siendo poca cosa a ojo de muchos observadores.